Buenos días a todos. El seminario de álgebra de hoy va a ser impartido por Juan Carlos Monter Cortés y nos va a hablar sobre una introducción a la topología sin puntos. Entonces, muchas gracias, Juan Carlos, y adelante. No, gracias a ustedes, doctor, y a todos los que están presentes en este momento de la charla. Bueno, la idea de hacer esta presentación es para darles una pequeña introducción a lo que va a ser mi trabajo de tesis dentro de la maestría. Entonces, en este caso, quien, quien dirige mi tesis es el doctor Ángel, y pues elegimos darle por título a esta primera charla, que probablemente es la primera de varias, y él ya me lo ha comentado, que ocupo exponer varias veces en el seminario de álgebra. Entonces, esta primera charla la, la, la llamamos una introducción a la topología sin puntos. Bueno, entonces, a manera de introducción, pues yo voy a analizar unos objetos en específico que son los marcos. Entonces, un marco, como voy a definir más adelante, es una retícula completa que cumple cierta propiedad distributiva. Pues bueno, le denomina la ley distributiva de Marcos. Entonces, yo estoy interesado en estudiar principalmente dos tipos de marcos que existen, que son los espacios topológicos y las álgebras booleanas completas. Ahora, pues también para generalizar dentro de los marcos, pues yo quiero estudiarlos de forma categórica, y bueno, quiero ver que existe una función entre la categoría de espacios topológicos y la categoría de marcos, o puedo tomar la categoría opuesta a la de marcos y, bueno, como menciono más adelante, esta categoría va a ser la categoría de locales. Y bueno, lo que presento en esta charla está basado principalmente en una serie de artículos de Harold Simmons. Son varios, pero en este caso solamente estoy citando para los que tengo de 2 a 5. Y en la charla, bueno, las pruebas que no elegimos no colocarlas, bueno, en este caso para no hacerla tan extensa, pero las pruebas se pueden encontrar tanto en los artículos de Harold, pero están más detalladas en mis referencias 1 y 6, que son dos tesis que dirigió Ángel. Entonces ahí las pruebas están más detalladas que conforme aparecen en los artículos de Harold. Entonces, las pruebas se pueden encontrar. Entonces, pues quiero comenzar a saber pues, qué es un marco. Entonces, para ello tengo esta primera definición, que me dice que un marco es una retícula completa que cumple la ley distributiva de marcos. Entonces, esta ley distributiva me menciona cómo yo puedo interactuar entre calcular ínfimos arbitrarios y, bueno, junto con supremos finitos. Entonces, por ejemplo, me dice que si yo tengo un elemento de un marco y un subconjunto de un marco, el, eh, el ínfimo de X con el supremo de ese subconjunto se calcula bueno, del supremo de los X ínfimo con Y, de tal forma que Y está en el subconjunto, elementos del marco y subconjunto del marco. Además, pues también yo tengo morfismos entre los marcos, y estos morfismos van a ser funciones monótonas que van a mandar el 0 al 0, el 1 al 1, y además respetan tanto ínfimos finitos como supremos arbitrarios. Entonces, ya tengo pues que es un marco, ¿no? Pero aparte pues también tengo lo que es una álgebra booleana completa. Entonces, una álgebra booleana completa va a ser una retícula completa distributiva en la cual todo elemento que yo me tome en el álgebra booleana
va a tener complemento. Entonces, notemos que, por ejemplo, si todo elemento tiene complemento, este complemento va a ser único. Y pues si puede ser único, lo puedo denotar de esta forma, como la negación. Bueno, si yo me tomo un elemento A en la álgebra booleana, su complemento va a ser como, bueno, lo vamos a anotar como la negación de A y va a ser único. Ahora, pues también tengo morfismos entre álgebras booleanas y estos morfismos van a ser funciones continuas que de igual forma como con los marcos mandan el 0 al 0, el 1 al 1 y respetan tanto ínfimos como supremos arbitrarios. Y además también respetan los complementos. Entonces, pues podemos notar que entre booleanas y marcos hay dos diferencias. La primera es, por ejemplo, que las álgebras booleanas completas me permiten que sean cerradas bajo los ínfimos arbitrarios, ¿no? Pero otra importante es el complemento, que es algo que no pasa en, en los marcos. Yo no puedo decir que todo elemento o que la negación de un elemento es el complemento de este elemento en el marco, ¿no? Si yo tomo un elemento en un marco, no puedo asegurar que la negación es su complemento. Y pues esto me lleva pues a distinguir qué es la negación. Entonces, si yo tengo un marco y me tomo un elemento en él, la negación de este elemento va a ser un nuevo elemento B que cumple que X va a estar por debajo del elemento B si solo si el ínfimo de A con X es igual al 0. Y eso ocurre para todo X en el marco. Y bueno, si a este elemento va a ser la negación. Y bueno, como les decía, yo no puedo asegurar que la negación verdaderamente sea el complemento de un elemento. Bueno, la negación del elemento en el marco, yo no puedo asegurar que esa sea su complemento. Entonces, precisamente por eso, pues hago estas observaciones. Yo tomo un elemento A en el marco, yo voy a decir que es complementado si al sacar el supremo con su negación, me da el 1. Va a ser regular si la negación de la negación de ese elemento bueno, la negación de la negación del elemento A es el mismo elemento A, y va a ser denso si la negación de A es igual al 0. Entonces, pues yo ya tengo una clase de objetos que son los marcos, morfismos entre marcos, y además tengo otra clase de objetos que son las álgebras booleanas completas y morfismos entre álgebras booleanas completas. Entonces, pues, puedo tener categorías. Entonces, a la categoría de marcos la voy a denotar como FRM, de frame, y a la categoría de álgebras booleanas completas la voy a denotar como CBA mayúscula. Ya tengo estas dos categorías. Y bueno, pues yo sé que los marcos pues son espacios muy generales. Entonces, como mencioné al principio, hay dos que en realidad pues, estudiamos más, que en este caso, pues un marco va a ser los subconjuntos abiertos de un espacio topológico. Recordemos que si yo tengo un espacio topológico, la topología, por definición, cumple que es cerrada bajo uniones arbitrarias e intersecciones finitas, ¿no? Entonces, si yo tomo los espacios topológicos, el orden que yo tengo aquí pues, es la contención. Calcular ínfimos y supremos se relaciona con la intersección y la unión. Y además, pues, de la misma forma, por la definición de topología, eh, tanto todo el espacio como el vacío están dentro de la topología. Esto nos quiere decir que los conjuntos abiertos de un espacio topológico cumplen la estructura de retícula completa y además también cumplen la ley distributiva de marcos. Entonces esto no quiere decir que los conjuntos abiertos de un espacio topológico es un marco. Entonces, pues solamente pues para tener una misma notación, pues yo voy a decir que, bueno, por ejemplo, si yo tomo un
un conjunto del espacio topológico, yo voy a decir que, bueno, un conjunto T, yo voy a decir que este conjunto T, bueno, T comita va a ser el complemento, de este T barrita va a ser la cerradura, T circulito va a ser el interior. Entonces, para calcular los ínfimos arbitrarios, aquí, pues, se calculan como la intersección arbitraria de elementos U y a esa intersección bueno, el ínfimo arbitrario de un elemento U se calcula como la intersección arbitraria de U y le calculo el interior. Ahora, otro ejemplo bueno, en este caso de marco, pero que también resulta ser una álgebra booleana, es el conjunto potencia de cualquier conjunto. Entonces, es una álgebra booleana, pero en particular las álgebras booleanas son un marco, y que es lo que precisamente me dice la proposición número 1, que toda álgebra booleana es un marco. Ahora, pues, yo quiero estudiar, pues, muchas características que cumplen estos espacios, los marcos. Hay muchas cosas que satisfacen los marcos y estoy interesado en estudiarlas, todas ellas. Y pues la primera es algo es una operación que puedo definir dentro de los marcos, que se le llama la implicación. Entonces, la definición 4 me dice que si yo tengo una retícula completa, una implicación es una operación sobre la retícula que va del producto de A cruz A, que cumple que si yo tomo un elemento X que esté por debajo de lo que yo le llamo la implicación, que va a ser B implicado con A, va a estar por debajo si solo si el ínfimo de B con X está por debajo de A. Esto ocurre para cualesquiera elementos A, B, X que estén en la retícula. Ya tengo esta operación, pero yo quisiera saber cómo definir la operación implicación en el marco. Entonces, en un marco, la implicación de B con A se va a definir como el supremo, el conjunto de Cs que pertenecen a A, tales que el ínfimo de B con C está por debajo de A. Entonces, algo que me permite hacer esta operación implicación es que me permite decir precisamente quién es la negación de un elemento en el marco. Entonces, la negación de un elemento a calcular como la implicación de A con el cero. Entonces, es una característica que tiene la implicación. Entonces, este primer teorema es un resultado importante porque me permite decir cuándo, a partir de una retícula completa, yo puedo obtener un marco o puedo hacer, bueno, ¿cómo puedo interactuar entre las retículas completas y los marcos? Entonces, el problema me dice que una retícula completa tiene implicación sí, solo sí es un marco. Entonces, es un resultado que ocupo más adelante, pues hay que tenerlo presente. Y en el lema 1, lo que hago es describir ciertas propiedades que cumple esta operación implicación. Entonces, me dice el lema 1 que si yo tengo un marco y para cualesquiera 3 elementos en el marco y un conjunto del marco, se cumple lo siguiente. Lo primero es que X implicado con A está por arriba del elemento A. Ahora que si yo, también el punto 2 me dice que si yo calculo el ínfimo de X con la implicación de X con A, eso va a ser igual a X ínfimo con A. Además que si yo tengo dos elementos, uno por, por abajo del otro, al hacer la implicación con un elemento fijo, el orden se invierte. También, bueno, yo puedo relacionar el implicar con el supremo de un conjunto, cómo calcular el ínfimo del conjunto de implicaciones de dos elementos, de tal forma bueno, el elemento uno de los elementos está en el conjunto con el que estoy implicando, primeramente. Y además,
pues que si yo tengo X supremo implicado con, bueno, X supremo de X implicado con A y eso lo implico con A, el resultado va a ser A. Y por último, la implicación en un marco es única, se puede definir, solamente hay una implicación dentro de un marco. Ahora, pues ya tengo esta implicación, pero quisiera ver cómo se ve en otros marcos, bueno, de forma particular en algunos marcos. Pues, por ejemplo, en el marco de los definido por los conjuntos abiertos de un espacio topológico, la implicación se ve como B complemento unión. Bueno, si yo tengo dos elementos U y B en el espacio topológico, la implicación se ve como B complemento unión U, y a eso le calculo el interior. Entonces, en los espacios topológicos, se define de esta forma o se puede ver de esta forma la implicación. Y en las álgebras booleanas completas, B implicado con A se puede ver como la negación de B supremo con A. Y bueno, como lo mencioné hace rato, pues B es la negación de B. Bueno, ahora, algo que también me interesa hacer en el estudio de los marcos, pues es estudiar su estructura algebraica. Y principalmente, pues esta estructura algebraica, pues la voy a hacer por medio de los cocientes. Pero entonces yo quisiera saber qué es un cociente en un marco. Y para ello, pues ocupo definir qué es un cociente. Entonces, un cociente en un marco A es un morfismo suprayectivo F que va de A a B. O equivalentemente, yo puedo decir que B es un cociente de A si hay un morfismo F que va de A a B, que es suprayectivo. Ahora, pues yo ya sé que es un cociente en un marco, pero en un marco puedo tener, bueno, en los morfismos de marcos puedo tener otros tipos de morfismos, que es lo que me dice la definición 6. Entonces, yo tengo una función f que va de A a B, una función monótona, y voy a definir lo que es el adjunto derecho. El adjunto derecho va a ser una función monótona que la voy a anotar como f subestrella, que va a ir de B a, de tal forma que f aplicado a va a estar por debajo de B. Sí, solo sí, a va a estar por abajo del adjunto derecho aplicado a B, para cualesquiera a que pertenece a A y B que pertenece a B. Ahora, pues si yo denoto a la función f como f supraestrella, yo voy a tener que f supraestrella va a ser el adjunto izquierdo. Entonces puedo escribir que f supraestrella es el adjunto izquierdo de f subestrella. Entonces tengo ya el adjunto derecho y el adjunto izquierdo de un morfismo. Entonces, como les mencionaba, yo quiero estudiar pues los cocientes, pero para poder hacer el estudio de estos cocientes, voy a ocupar otras clases de operadores que se definen dentro de un marco. Y precisamente algunos de estos operadores son los que menciono en la definición 7. Entonces, si yo tomo un marco, lo puedo definir un operador que le voy a llamar el operador derivada, que va a ir de A a A, de tal forma que este operador infle. Primeramente, el operador debe de inflar y además debe de ser monótono para cualesquiera dos elementos que me tomen el marco. Ahora, pues si yo ya tengo este operador que lo voy a llamar derivada, al conjunto de todos los operadores derivada, los voy a denotar como DA. Ahí voy a meter todos los operadores derivada. Bueno, ahora si yo tomo un operador derivada C, yo voy a decir que este operador es un operador cerradura o idempotente, y al componerlo con él mismo, obtengo el mismo operador. Entonces es lo que me dice que C cuadrada sea igual a C. Y de manera similar, como hice con las derivadas, al conjunto de todos los operadores cerradura los voy a denotar como CA. Ahora, si yo tomo un operador S, yo voy a decir que este operador es estable
Si satisface esta condición, que al aplicar ese a un elemento A y le calculo, bueno, y le hago ínfimo con un elemento B, esto va a estar por debajo de ese, bueno, de este operador aplicado al ínfimo de A con B. Esto ocurre para cualesquiera dos elementos A y B en el marco. Era similar, yo agrupo todos los operadores estables en el conjunto SA. Ahora, si yo me tomo otra derivada, yo voy a decir que este es un prenúcleo. Si al aplicarlo este operador al ínfimo de dos elementos, este va a coincidir con aplicarle el operador K y calcularle ínfimo con aplicarle el operador K a otro elemento, para cualesquiera dos elementos en el marco. Y pues también yo puedo agrupar todos los prenúcleos en el conjunto que voy a anotar como PA. Entonces notemos que para los prenúcleos, bueno, yo estoy pidiendo que sean iguales, pero basta con que se cumpla una bueno, solamente requerimos verificar que se cumple esta desigualdad que yo tengo aquí, que K aplicado a A ínfimo con K aplicado a B está por debajo que K aplicado a A ínfimo con B, puesto que como es una derivada, pues infla, ¿no? Entonces, como infla, pues ya tengo la otra desigualdad. Entonces, por eso solamente basta pedir la que menciono aquí. Y por último, si yo tomo un prenúcleo, yo voy a decir que un operador, un prenúcleo, yo voy a decir que este va a ser un núcleo si es un operador cerradura. Entonces, al conjunto de todos estos operadores que cumplen esto, yo los voy a anotar como NA, que son los núcleos. Entonces, todos estos operadores cumplen ciertas características a lo largo de la literatura que he estado revisando bueno, toda la bibliografía que me ha proporcionado el doctor Ángel. Tienen muchas propiedades, pero solamente voy a mencionar aquí en la presentación algunas, que son las que ocupo para presentar algunos resultados, pero, o sea, les repito, son importantes todos ellos. Ahora, pues la primera observación que yo puedo hacer a raíz de la definición de todos estos operadores, bueno, de las definiciones que he dado ahorita referente a los operadores, es que, por ejemplo, todo morfismo de marcos tiene adjunto derecho. Además, en todo morfismo de marcos yo puedo componer el adjunto derecho con su adjunto izquierdo y el resultado de esa composición va a ser un núcleo. También por cómo se definen los operadores que les mencioné, yo tengo que todo prenúcleo es estable. Además, si una derivada es estable, idempotente, este operador va a terminar siendo también un núcleo. Y por último, tengo dos operadores distinguidos, que va a ser el operador identidad y el operador TT. Y estos van a estar en cada uno de los distintos operadores que tengo. Bueno, va a ser un núcleo, un operador de cerradura, va a ser cada uno de ellos. Entonces, va a ser en particular también una derivada. Y, bueno, nada más para mencionar quién es TP. TP es el operador constante, que lo que hace es mandarme todo elemento del marco a su elemento más grande. Y, pues, por como definí los operadores, yo tengo estas contenciones, que si yo tengo un operador que es núcleo, ese operador también va a ser prenúcleo, pero al mismo tiempo también va a ser un operador estable y al mismo tiempo va a ser un operador derivada. Y de manera similar, si yo tengo un núcleo, ese núcleo va a ser un operador cerradura y ese operador cerradura va a ser una derivada. Entonces, pues hay varios núcleos, pero de los que en este momento aparecen bastante en todo lo que estoy estudiando, son principalmente tres. De hecho, pues reciben un nombre en específico cada uno. Y pues son estos que les voy a
mencionar. Entonces, si yo tengo un marco y fijo un elemento en el marco, puedo definir las siguientes tres funciones. Una va a ser U sub A, B sub A y W sub A, donde U sub A se va a calcular como el supremo de A con X para cualquier X en el marco. B sub A se va a calcular como A implicado con X para cualquier X en el marco. Y W sub A se va a calcular como X implicado con A e implicado con A. Entonces, cada uno, bueno, por ejemplo, el primer operador U sub A es el operador cerrado, lo vamos a denominar el operador cerrado. B sub A lo vamos a denominar el operador abierto. Y W sub A lo vamos a denominar el operador regular. Y bueno, yo puedo demostrar que estos tres operadores, pues inflan, que son monótonos, también puedo demostrar que son idempotentes y además cumplen la característica de, de ser núcleo. Es una desigualdad que está más arriba. Entonces, al cumplirlo, todo eso, pues terminan siendo núcleos. Eso se puede demostrar. Entonces, estos tres operadores igual tienen características muy importantes. Mm, en el trabajo, bueno, en la presentación solamente voy a mencionar una, que es que, por ejemplo, que U sub A en los núcleos es complementado por B sub A. Entonces, estos son complementados. Entonces, es una de las que ocupo más adelante, pero hay más propiedades que cumplen cada uno de estos operadores. Entonces, ahora, pues yo voy a dotar a, a estos conjuntos de operadores de un orden parcial. Entonces, la manera de denotarlos de este orden parcial va a ser de forma puntual. Es lo que bueno, precisamente es lo que me dice la definición número 8. Si yo tengo un marco, yo puedo definir un orden para los elementos de DA de la siguiente manera. Entonces, yo voy a decir que un elemento J va a estar por debajo de otro elemento K, sí, solo sí, de manera puntual, J de A, bueno, J aplicado de A está por debajo de K de A para cualquiera dos derivadas para cualquier eh, elemento A del marco. Entonces, he dotado, o bueno, en este momento he dotado a D sub A de un orden parcial. Y pues ahora lo que voy a hacer es verificar que, bueno, o decir que también van a ser cerrados bajo ínfimos y bajo supremos, bueno, en este caso, más en específico, supremos o ínfimos puntuales. Entonces, para eso está la definición número 9, que dice que si yo tengo un marco y un subconjunto de los operadores derivada, yo puedo obtener un nuevo operador que le voy a llamar el ínfimo puntual, que va a ir de A. Es calcular el ínfimo de todos los operadores derivada, y ese va a ser el ínfimo puntual, y lo mismo con el supremo puntual. Entonces, si podemos observar, lo que he hecho es dotarlos de un orden parcial, ver que puedo tener ínfimos y supremos dentro bueno, que caigan dentro del mismo conjunto, en este caso que sea un operador derivada, ¿no? Y además, bueno, si recordamos una de las observaciones que hice antes, puedo dotar de elementos distinguidos, que va a ser el elemento, el mayor elemento dentro del conjunto y el menor elemento dentro del conjunto. Entonces, precisamente es lo que me dice la observación número 2. Que yo les puedo dotar de una estructura de retícula completa eh, a los conjuntos derivadas, estables, los prenúcleos, los operadores de cerraduras y los núcleos. Bueno, primeramente, estos van a ser cerrados bajo ínfimos puntuales. Pero entonces, lo que puedo demostrar también que los estables y las derivadas son cerrados bajo supremos puntuales. Entonces, lo puedo demostrar.
Y al demostrar eso, pues yo puedo decir que los operadores estables cumplen la estructura de retícula completa. Entonces, si puedo demostrar también que los operadores estables cumplen la ley distributiva de marcos, y al cumplirla, pues voy a decir que los operadores estables son un marco. Y por uno de los teoremas que igual mencioné antes, si yo tengo que una retícula completa, eso va a ser un marco, sí, solo sí puedo encontrar dentro de ella una implicación. Entonces, lo que yo tengo que si los operadores estables son un marco, puedo encontrar una implicación dentro de ellos. Bueno, va a ser F implicado con G para cualesquiera dos elementos o dos operadores estables. Entonces, ya tengo una implicación dentro de los operadores estables. Pero el siguiente lema que les voy a mostrar me dice que si yo no tomo, bueno, que en lugar de tomar los dos operadores que sean estables, si me tomo uno de ellos que sea un núcleo, la implicación, bueno, F, un operador estable, K, un operador núcleo, la implicación de F con K va a terminar siendo un núcleo. Y bueno, y la implicación requiere ser la misma que existe en los operadores estables. Entonces, notemos que ahora yo lo que estoy haciendo es decirle a NA que dentro de él hay una implicación. Y pues si hay una implicación dentro de NA, pues el teorema, bueno, puedo tener el teorema número 2 que me dice que si yo tengo un marco, entonces el conjunto de sus núcleos también es un marco. Entonces, a esto, bueno, se le conoce como el ensamble. Entonces, NA va a ser el ensamble de A. Si yo tengo un marco, yo puedo relacionar un ensamble por medio de sus núcleos. Entonces, yo quiero ver una forma de relacionar eh, un marco con el marco NA. Y es precisamente lo que me dice la definición 10, que si yo tengo un marco, yo puedo definir un operador va a ser eta sub A, en el cual eta sub A va a ir de los marcos A a los marcos de núcleos, o definido de que si yo tomo un elemento en el marco, eta de A lo que me va a decir es darme el núcleo U sub A. Entonces, esta es una forma de relacionar eh, un marco con NA. Pero bueno, si yo me fijo un poquito más en el teorema 2, yo ya sé que NA es un marco. Entonces, puedo aplicar el mismo teorema para NA y yo voy a obtener un nuevo marco por medio de los núcleos de NA, que va a ser N cuadrada de A. Es algo lo que sigo lo que digo en la siguiente diapositiva. Entonces, por medio de NA yo puedo obtener un nuevo marco, que va a ser su marco de núcleos, pero ahora lo voy a anotar como N cuadrada de A. Pero puedo hacer lo mismo nuevamente. El teorema 2 me va a decir que si N cuadrada de A es un marco, puedo obtener un nuevo marco por medio de, que va a ser N cúbica de A. Pero puedo repetir eso nuevamente. Y así sucesivamente voy teniendo distintos marcos. Entonces, a este proceso se le conoce como construir la torre de ensambles. Entonces, este alfa que aparece aquí es un ordinal. Entonces, esto se puede definir para los ordinales, y de hecho también se puede hacer en el caso cuando el ordinal sea límite. También hay una forma de definir la forma de este marco. Bueno, entonces, la torre de ensambles tiene ciertas características. Aún no las estudio todas, o ciertas propiedades, pero sé que en algún momento, en cosas que voy a hacer a futuro, pues voy a necesitar estudiarla más. Ahora, pues tengo esta siguiente definición, que ya, bueno, está un poquito separada a lo que es a la torre de ensambles, pero me dice que un morfismo de Marcos F que va de A a B resuelve el problema de la complementación booleana en A, si para cualquier elemento A que yo me tome en el marco A, F aplicado a ese elemento, bueno, va a estar, que pertenece a B, va a tener complemento.
Entonces, eso es lo que me dice que resuelve el problema de la complementación booleana. Entonces, notemos que eta de A resuelve el problema de la complementación booleana, porque como les mencionaba hace rato, el operador U sub A tiene complemento en NA y este complemento va a ser B sub A. Se puede, bueno, eso se puede demostrar también que es el complemento, no lo incluyo en esta presentación, pero se puede demostrar también que precisamente, bueno, si lo vemos de esta forma, entonces eta de A resuelve el problema de la complementación booleana. Pero más aún, el siguiente teorema me dice que lo resuelve universalmente. Entonces, veamos, el teorema 3 me dice que para cualquier marco, el operador eta de A resuelve universalmente el problema de la complementación booleana. Entonces, lo que me quiere decir esto es que eh, eta de A resuelve el problema de la complementación booleana y además que si hay otro morfismo F que vaya de A a B, también resuelva el problema, entonces va a existir un único morfismo, que en este caso lo denotamos como F supragato, que va a ir de los núcleos a B, de tal forma que haga conmutar este diagrama. Pues lo que me está diciendo es que eta de A, si yo tengo otro morfismo que resuelve el problema de la complementación booleana, este va a ser factorizado de manera única por eta de A y el morfismo F superestrella que acabo de mencionar, ¿no? Y donde F superestrella aplicado a un núcleo se calcula como el supremo del conjunto de los Fs aplicado a J de X, ínfimo con F de X, bueno, complemento, tal que X pertenece a, y bueno, como F de X está en B, pues tiene complemento, ¿no? Y precisamente es lo que digo, que F de X es el complemento de F de X. Y además, bueno, como mencioné más arriba, todo morfismo de marcos tiene adjunto derecho. Entonces también se va a cumplir bueno, que el adjunto derecho de F y el adjunto derecho de F supragato, yo voy a tener que F supragato aplicado a B va a ser igual a el adjunto derecho de F compuesto con U sub B compuesto con F. Entonces, nuevamente, lo que me dice este teorema de que si yo tengo otro morfismo que resuelve el problema de la complementación booleana, este se factoriza de manera única por medio de eta de A y otro morfismo de Marco. Y bueno, ahora notemos que, por ejemplo, yo puedo decir que bajo ciertas condiciones, eh, NA va a ser un cociente de, de, de un marco A, que es lo que me dice el lema. El operador eta de A es su proyectivo si solo si A es booleano, ¿no? Entonces yo voy a decir que si A es booleano, entonces NA va a ser un cociente de A. Y aquí en este problema es algo, bueno, uno lo estudió muy a fondo, pero aparecen varias cosas de las que he estado leyendo, que es, bueno, que es la reflexión booleana. Más adelante voy a mencionar que para qué ocupo la reflexión booleana, pero por lo mientras defino qué es. Entonces, si yo tengo un marco, yo voy a decir que este marco tiene reflexión booleana. Si tengo un B que es una álgebra booleana completa. Y además existe un sí que me relaciona A con B, un morfismo sí que va de A a B, tal que para todo eta que vaya de A a C con C, que es una álgebra booleana completa, existe un único morfismo de álgebras booleanas completas. En este caso va a ser, bueno, lo vamos a anotar por gamma, que va a ir de, de, de B a C, que hace conmutar este diagrama, bueno, que presento aquí. Y entonces la reflexión booleana va a ser una pareja. En este caso va a ser eh, la álgebra booleana B y el morfismo sí. Eso va a ser la reflexión booleana. Ahora,
Pues eta de A es casi como la reflexión booleana. Aquí es, bueno, el problema por lo cual no lo es que pues NA no es necesariamente booleano. O sea, yo no puedo asegurar que todo elemento en NA tenga complemento. Entonces, de alguna forma, si A fuera un morfismo sin reflexión booleana, lo que podríamos decir es que eta de A es lo más parecido a la reflexión booleana. Eh, Aún no lo estudio de forma completa, pero por cosas que he leído en una de las tesis que dirigió Ángel, es que los resultados que les acabo de mencionar, yo los puedo generalizar para la torre de ensamble. Entonces, pues aún me falta ver de qué forma generalizarlos y cómo se ve el problema de la reflexión booleana. Bueno, cómo sería la reflexión booleana en, en la torre de ensambles. Pues como les mencioné al principio, yo quiero estudiar los cocientes de un marco. Entonces, pues puedo definir que es un kernel. Entonces, si yo tengo un morfismo F que va de A a B, un morfismo de un tipo de semirretículas, el kernel de F es la relación de equivalencia dada bueno, X está relacionado con Y, sí, solo sí. F de X es igual a F de Y. Eso es lo que vamos a definir como el kernel. Y además, pues yo voy a decir que un subconjunto va a ser ínfimo cerrado o cerrado bajo ínfimos. Si ocurre que, bueno, si yo me tomo un subconjunto bueno, lo digo más, si yo me tomo una semirretícula y me tomo un subconjunto de esa semirretícula, voy a decir que ese subconjunto es ínfimo cerrado o cerrado bajo ínfimos si el ínfimo de un subconjunto X pertenece al subconjunto F. Además, bueno, yo tengo que de manera particular el kernel de cualquier morfismo se puede calcular como la composición de su adjunto derecho con su adjunto izquierdo. Y de esta forma, el, el kernel termina siendo un núcleo. Bueno, siempre y cuando F sea un morfismo de marcos. Entonces también puedo definir lo que es un conjunto de puntos fijos. Me dice que si yo tengo un marco y un operador cerradura, voy a tomar como más J el conjunto de puntos fijos y pues ese conjunto de puntos fijos va a ser el conjunto de los A que pertenecen a de tal forma que cuando a este elemento A le aplico J, obtengo el mismo elemento A del marco. Y bueno, la siguiente definición dice que si yo tengo un marco y un subconjunto de un marco, yo voy a decir que este es un conjunto implicativo, si es ínfimo cerrado, y además si cumple que para un elemento A en este subconjunto, la implicación con X cae en el subconjunto para cualesquiera A en F y X en A. Y el lema número 5 me dice que para cualquier marco, cualquier operador cerradura, el conjunto de puntos fijos va a ser implicativo si solo si J es un núcleo. Y además, si J es un núcleo, puedo demostrar que también AJ es un marco. Y puedo definir un nuevo morfismo que va a ser como el adjunto izquierdo de J. Ese va a ser, bueno, que va a ir de A al conjunto de puntos fijos. Y me va a decir que ese morfismo es un morfismo de marcos. Entonces, les repito, la parte de las demostraciones elegí no colocarlos para no hacer la presentación más larga, pero bueno, las demostraciones la mayoría ya las he checado y he verificado que, pues, entenderlas para decir, pues sí es cierto. Entonces, no las anoté para no hacerla más larga la presentación. Y bueno, tengo ahora
este nuevo teorema que me dice que si yo tengo un marco y un núcleo, entonces si F es un morfismo de marcos que va de A a B, y yo tengo que J, bueno, el operador J está por debajo del operador K, donde K es el kernel, entonces existe un único morfismo de marcos, F superestrella, que va del conjunto de puntos fijos al marco B, que hace conmutar el siguiente diagrama. Entonces, lo que me está diciendo este teorema es que cualquier morfismo de marcos yo lo puedo factorizar por medio de su conjunto de puntos fijos. Entonces, es algo que, que yo, bueno, que yo puedo ocupar. Un teorema también lo puedo ocupar de esa forma, ¿no? Que para notar que todo morfismo de marcos puede ser eh, factorizado por medio del conjunto de puntos fijos. Es, esto, hasta este punto, pues es como para estudiar la estructura algebraica de los marcos. Entonces, pues hay bastante información que, como les mencioné, no he anotado aquí en esta presentación, pero tanto los operadores, todo lo que les he platicado cumplen más características o más propiedades. Entonces, en esta parte es el último resultado que voy a mencionar aquí. Pero ahora viene algo también que es muy importante, que es lo de las primeras cosas que mencioné. Yo quiero encontrar una manera de relacionar las categorías de espacios topológicos con la categoría de marcos. Entonces, si yo quiero relacionar categorías, pues ocupo funtores. Y precisamente, pues lo que voy a hacer es construir dos funtores. Uno le voy a llamar el funtor O de abiertos, y el otro le voy a llamar el funtor PT, que va a ser el funtor de puntos. Y estos van a ser los funtores que van a permitir relacionar tanto la categoría de espacios topológicos con la categoría de marcos. Para ello, pues primero ocupo dar algunas definiciones. Entonces, la primera definición es la definición de adjunto izquierdo. Entonces, me dice que si yo tengo un funtor F que va de la categoría C a la categoría D, y otro funtor G que va de la categoría D a la categoría C, eh, F va a ser adjunto izquierdo de G y G adjunto derecho de F si para cualesquiera X que pertenezca a los objetos de la categoría C, Y que pertenezca a la categoría de, bueno, perdón, y cualquier Y que pertenezca a los objetos de la categoría D, tenemos una biyección natural entre el conjunto de homomorfismos del funtor F aplicado a X con Y, bueno, como morfismos en la categoría D, van a estar, bueno, van a ser isomorfos al conjunto de homomorfismos que me relacionan a X con G de Y, pero en este caso en la categoría C. Ahora, la definición 18 me dice cuando una categoría es plena. Entonces, si yo tengo dos categorías C y E, voy a decir que la categoría C es plena de la categoría E. Sí y solo sí. C es una subcategoría de la categoría E. Y además, para cualquiera dos objetos de la categoría E, su conjunto de homomorfismos coincide con el conjunto de homomorfismos que me relacionan también estos dos elementos A y B, pero en la categoría C. Y la definición 19 me dice cuándo una categoría plena es reflexiva. Entonces, si yo tengo una categoría C, esta va a ser reflexiva si existe un funtor L que vaya de C a D, que sea adjunto izquierdo del funtor inclusión, que va a ir de D a C, de tal forma que se da pues bueno, tenemos este isomorfismo. Y decimos que L es el reflector de la pareja de la categoría C y el funtor I. Entonces, yo puedo, bueno, tengo el teorema 5 que me dice que la categoría de álgebras booleanas completas es una subcategoría plena de la categoría de marcos.
Entonces, como ejemplo, pues la categoría de álgebras booleanas completas no es reflexiva con respecto a la categoría de marcos. Pero aquí entra el problema bueno, aquí entra la definición de reflexión booleana. Entonces, la reflexión booleana es algo que puede llegar eh, a, a complementar esta última observación que les acabo de dar. Entonces, la reflexión booleana me dice de qué forma puedo asignarle a cada, a cada marco A un, una álgebra booleana completa. eh, bueno, puedo asociarle una álgebra booleana completa de manera universal. Entonces es lo que hace la reflexión booleana. Bueno, ya di esas definiciones y ahora lo que quiero hacer es construir precisamente estos funtores, ¿no? Que es pues yo creo que algo también muy importante. Entonces, pues yo tengo que entre espacios topológicos, las funciones que me los relacionan son las funciones continuas, ¿no? Entonces, eh, mm, la imagen inversa también es un morfismo de marcos, puesto que respeta uniones arbitrarias e intersecciones finitas. Entonces, por medio yo puedo definir una nueva función y definirla a través de la imagen inversa. Entonces, notemos que esta nueva función invierte la dirección de la flecha. Entonces, esta ya va a ir de O de Y a O de X. Y además va a respetar las identidades y la composición. Entonces, de esta forma, pues O va a ser el funtor que va a relacionar la categoría de espacios topológicos con la topología, perdón, la categoría de espacios topológicos con la categoría de marcos. Y a este le voy a llamar y es un funtor contravariante, bueno, debido a que cambia el sentido de la flecha. Y bueno, para darle un nombre, yo le voy a decir que O es el funtor de abiertos. Ahora, pues puedo tomar la categoría opuesta a la categoría de marcos. Entonces, a esa categoría le voy a llamar la categoría de locales. Entonces, como es la categoría opuesta, requerimos observar que los objetos son los mismos, ¿no? Los objetos en la categoría de locales también son marcos. La diferencia es pues, que los morfismos cambian. Que es lo que digo aquí, que si yo tomo, bueno, si yo tomo un morfismo de marcos, este tiene adjunto derecho. Entonces, los adjuntos de los morfismos de locales eh, les corresponde la adjunción izquierda, que es F supraestrella, que va de A a B. Entonces, de esta forma, bueno, estos van a ser los morfismos que van bueno, en la categoría de locales que van de un marco a otro. Estos van a ser los morfismos. Ahora, notemos, bueno, hay que ver lo siguiente. Si yo me tomo un espacio topológico, yo puedo tomarme un punto en ese espacio topológico. Y ahora, el subespacio generado por ese punto, por medio bueno, yo tengo la inclusión, lo puedo llevar a todo el espacio topológico. Pero al aplicarles o, eh, bueno, o a tanto a ese como al, al subespacio S, lo que voy a hacer es asignarle su marco de abiertos. Pero el marco de abiertos de un punto, o bueno, el marco de abiertos de un punto, solamente, bueno, solamente hay dos espacios abiertos en O de S, que es el mismo punto y el vacío. Entonces, no quiere decir que ODS es isomorfo a la retícula formada por dos elementos. Esto lo estamos haciendo porque precisamente, bueno, para motivar la siguiente definición. Y si yo me tomo un local y un elemento de este local, yo voy a definir el conjunto de puntos, PT de A, como los H
superestrella que van de A 2, tales que H es un morfismo de locales. Y este sigma sub A, que es, bueno, más adelante vamos a ver que resultan ser los, los abiertos de, de PTDA. Este sigma de A lo vamos a definir como los H's que pertenecen a PTDA, tales que H superestrella de A es igual a 1. Entonces, notemos que H estrella es 2 valuado, entonces solamente me puede dar tanto el 1 como el 0. Pues por eso en este caso estoy diciendo que H estrella de A es igual a 1. Y los elementos del conjunto PTDA van a ser los puntos del marco. Entonces, ahora pues lo que quiero hacer es demostrar que efectivamente PTDA y el conjunto de abiertos que yo acabo de definir forman un espacio topológico. Pues requiero, para la demostración, pues requiero demostrar que pues lo que cumple una topología, ¿no? Pero la observación número 3 me está diciendo precisamente algo relacionado con eso. La observación número 3 me dice que, pues, que va a ser cerrado bajo uniones arbitrarias, eh, y también bajo intersecciones finitas. Entonces, ahora que si yo ya tengo espacios topológicos, quiero tener funciones continuas que me relacionen a estos espacios topológicos. ¿Y qué es lo que se hace en la proposición que les muestro en esta diapositiva? Si yo tengo dos locales, A y B, y una función y un morfismo de locales que me relaciona A con B, la función PTDF va a ir del espacio topológico PTDA al espacio topológico PTDB, definida de esta forma como F compuesta con H, esa función PTDA va a ser una función continua. Entonces ya tengo funciones continuas que me relacionan los espacios, estos espacios topológicos. Entonces, pues a raíz de todo eso, pues yo puedo tener la asignación PTDA, que entonces esta asignación va a ser un funtor entre la categoría de locales y la categoría de espacios topológicos. Y la asignación PT, bueno, al funtor PT lo voy a llamar el funtor de puntos. Entonces ya tengo dos funtores que interactúan de la categoría de espacios topológicos a la categoría de marcos, que es el funtor de abiertos, y de la categoría de locales a la categoría de espacios topológicos, que es el funtor de puntos. Entonces ahora, pues lo que mencionaba a un principio, yo quiero ver de qué forma relacionar estos dos funtores. Y la forma de relacionarlos es por medio de, pues, de que uno sea adjunto izquierdo del otro. Entonces, el teorema 6, que es el último resultado del cual les voy a hablar, es que el funtor de puntos va a ser el adjunto izquierdo del funtor de abiertos. Y pues lo que me quiere decir eso es que tenemos este isomorfismo entre los homomorfismos el conjunto de homomorfismos de la categoría de espacios topológicos que me relacionan a estos dos elementos con el conjunto de homomorfismos en la categoría de locales que me relacionan a estos dos elementos. Entonces, toda esta información, pues, o todo esto lo he estado verificando para lo que quiero hacer en un futuro. Entonces, lo que me ha platicado el doctor Ángel es que lo que quiere, principalmente, que es lo que quiere que hagamos, es que analicemos el artículo que en mi bibliografía ahorita aquí tengo como 7. Él me dice que este artículo tiene un enfoque locálico, los resultados que están aquí tienen un enfoque locálico, y que además pues el leerlo no es tan sencillo y quisiéramos darle una equivalencia que fuera más fácil de leer. Entonces eso lo vamos a hacer por medio pues, de la relación que existe entre la categoría de marcos y la categoría de espacios topológicos. Entonces, a lo que yo tengo entendido hasta este momento, lo que vamos a hacer es los resultados que están presentes en este artículo, le vamos a dar un enfoque topológico. Después, esta es la bibliografía que he ocupado. Bueno, hay más, pero en la que elegí poner para la presentación es esta. Y por mi parte, sería todo. Muchas gracias a todos ustedes y pues cualquier pregunta,
las escucho. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias. Entonces, pues bueno, tenemos tiempo para preguntas, así que adelante. Sí, yo tengo una pregunta. Bueno, más que nada es como de duda. ¿Me puedes recordar lo que era estable? Sí, un operador es estable si cumple bueno, yo voy a tener un operador bueno, yo tengo distintos operadores. Entonces todos se definen a raíz de un operador que se llama el operador núcleo, perdón, derivada. Entonces, un operador estable es un operador derivada. Ah, ya, ahí. O sea, Es ya. un operador derivada que cumple Ajá. esta condición, que si yo Sí. tengo el operador y se lo aplico a un elemento A, y además a ese le calculo ínfimo cumple, lo que yo obtenga va a estar por debajo de aplicar ese operador al ínfimo de A con B. Eso es lo que sea un Ajá. operador estable. Es que mi duda era que ya ves que tenías un operador estable en el lema 2, ¿no? Y luego te daba que era un núcleo bajo una implicación ahí que no recuerdo bien. Y eso te decía que era un marcos, algo así, ¿no? Que el núcleo era un Ajá. marco. No, ¿tiene sentido preguntarse que si tienes una derivada, eso te implica que sea un núcleo y luego que sea es un marco? Bueno, en el sentido, por ejemplo, todo núcleo es un operador derivada, Mm, pero yo no podría decir al revés. eh, bueno, que toda derivada sea un núcleo, o sea, no, los núcleos están contenidos en las derivadas. Entonces Ah, yo no ok. puedo decir que si yo Ok, tomo una ok. derivada, esa derivada va a ser un núcleo. Ya. Ujú. Sí, esa era mi pregunta. Muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿Cómo definiste morfismo de Marcos? Los morfismos de Marcos bueno, morfismos bueno, que son monótonos, que mandan el 0 al 0, el 1 al 1, respetan ínfimos finitos y supremos arbitrarios. Y O sea, son... eso lo podrías escribir como con... Así como escribiste la ley distributiva, podrías escribir también lo de morfismo de Marcos. mm, no, bueno, no entiendo cómo es tu pregunta también. O sea, si lo Ajá, podrías ahorita yo escribir tengo de la... manera explícita y no solo como mencionar qué Ah, querías decir. ya, ajá, ok, sí. Por ejemplo, van a ser, por ejemplo, si yo tomo el elemento, el uno de un marco, o sea, yo tengo F que va del marco A al marco B. Entonces, ese va a ser un morfismo de marcos, si por ejemplo, si tomo el uno en A, F de uno coincide con el uno de B. Tomo el cero en A, F de cero va a ser el 0 en B. Y además, si yo tomo el ínfimo de una pareja en A y le aplico F, ese F va a ser bueno, puedo separar el ínfimo en B y también el supremo lo puedo separar en B. Entonces, no sé si eso era lo que me preguntaba. Ah, ok. Ujú. Sí, bueno, era todo. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Algún otro comentario o pregunta? No, bueno, pues si no, Juan, perdón, Ángel, perdón. Oye, Juan, adelante. Mande. ¿cuál es la relación entonces? Es que aquí estaba raro eso. Definiste que es un cociente de un marco, ¿no? Como un morfismo superadictivo, ¿sale? O sea, el cociente Ujú. es el codominio del morfismo superadictivo. Entonces, ¿eso qué tiene que ver con los núcleos? Eh, Porque hasta donde yo recuerdo, en la presentación no dice pues todo núcleo. A ver, ¿me repites la pregunta otra vez, Ángel? Por favor. cuál es la relación entre los cocientes de un marco
y el concepto de núcleo. La relación entre el cociente de un marco y un núcleo. O sea, porque hasta pusiste que hay una epimonofactorización y todo eso, ¿no? Sí, todo morfismo de marcos lo puedo factorizar por medio De su núcleo, de ¿no? su conjunto de puntos fijos. Que resulta ser los puntos fijos de un núcleo, ¿no? Sí. ¿Sale? Entonces, ¿eso qué quiere decir con respecto a la definición de los cocientes? Que el conjunto Porque también si tengo un cociente, entonces tengo, o sea, por definición tengo un morfismo superactivo, ¿no? Entonces, según tu teorema, ese morfismo tiene núcleo, ¿no? Y se factoriza a través de el núcleo, ¿no? A través de los puntos fijos, ¿no? Es como el primer teorema de isomorfismo de Noether, ¿no? Que todo morfismo de grupos se factoriza a través del núcleo del morfismo, ¿sale? Entonces, ¿cómo le haces ahí? O sea, ¿cuál es o sea, si tengo un morfismo superactivo, yo tomo los puntos fijos del morfismo, del núcleo que define el morfismo del adjunto, y entonces, ¿qué pasa en ese caso? ¿Por qué pones el teorema 3? ¿André? ¿Por qué pones el teorema 3? Pues me estaba regresando a los teoremas que me estabas Ok. mencionando. Me dices tú. Pues a lo que, bueno, ahorita no lo recuerdo por completo, pero sé que sí lo hemos platicado. Así que sí me lo has mencionado bastante la relación. No, y lo hemos probado, ¿no? Varias veces. Sí, pero ahorita no la recuerdo. Varias veces. ¿Cuál es la relación? Sí. Bueno, está bien. O sea, el chiste es que el cociente es isomorfo al conjunto de puntos fijos. Okay. Sí. Bueno, sí Es como cuando acuerdo. tienes un morfismo superactivo de grupos, eso es un cociente, ¿no? Básicamente. El núcleo es isomorfo al núcleo, ¿no? Al dominio módulo del núcleo. Sí. Sí, bueno, quiero leerlo otra vez para tenerlo más claro. No, esa es la idea, ¿no? Y también, Sí. o sea, a ver, pasa otra diapositiva. Es que no sé si, o sea, como que para que tenga más sabor esto. No, regrésate. Donde pones ay, ese. No, el siguiente. Ese. O sea, es que ahí a Juan se le olvidó mencionar que eta de A siempre es inyectivo. Eta de A siempre es inyectivo. Sí. Entonces, casi nunca es superactivo, pues. Y de hecho es superactivo solo para álgebras booleanas completas, ¿no? O sea, sí. Eso es lo interesante del asunto con este morfismo. Porque este morfismo es epi, siempre es epi, pero nunca es supra. Casi nunca es supra. Es supra solo en estos casos, ¿no? Ok. O sea, en la categoría de marcos hay epis no supras. Sí. Entonces eso es algo que hay que destacar porque es lo que hace que la cosa se ponga complicada o interesante. Sí, Ángel. Eso es todo. Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Agradecemos nuevamente a Juan Carlos y pues gracias a todos por asistir. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias.